Hola, yo soy Daniela Cereceda, inmunóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Clínica Dávila y Benefit Nutrición, y les voy a hablar de urticaria y angioedema. Respecto a la urticaria, es un grupo de enfermedades con aparición repentina de abones, angioedema o ambos. Los abones los vamos a ver en la siguiente diapositiva y según el tiempo de duración se pueden clasificar en urticarias agudas que duran menos de 6 semanas y urticarias crónicas que duran igual o mayor a 6 semanas. Las urticarias crónicas a su vez se pueden subclasificar en espontáneas e inducibles y las inducibles además en algunas publicaciones sugieren llamarlas intermitentes. Los abones corresponden a pápulas o placas eritematosas de tamaño variable que representan un edema de la dermis superficial y están rodeadas de un halo eritematoso. Son pruriginosas o urentes y son evanescentes, es decir, desaparecen en menos de 24 horas, regresando la piel a su estado basal. La inmunopatogenia de las urticarias es poco comprendida. Sin embargo, todos los mecanismos convergen en la liberación de histamina y otros mediadores por parte de mastocitos y basófilos. La histamina genera vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, estimulación de terminaciones nerviosas y producción de neuropéptidos. En cuanto a la epidemiología, las urticarias agudas tienen una prevalencia de vida de un 20% y hasta un 5 a un 36%, dependiendo de la serie, puede progresar a urticaria crónica espontánea. Las urticarias crónicas afectan a un 1% de la población general, son más frecuentes en adultos, mucho más frecuentes en mujeres, 2 veces más que en los hombres, afecta a las edades entre los 20 y los 40 años principalmente, y la prevalencia de patologías alérgicas en estos pacientes es levemente mayor con respecto a la población general. Las urticarias tienen un gran impacto en la calidad de vida, principalmente sobre el aspecto físico, pero también en el rendimiento laboral y escolar y en la vida social de los pacientes. Respecto a las urticarias agudas, representan el 90% del total de las urticarias. Suelen asociarse a un gatillante agudo que al retirarlo permite resolver el cuadro habitualmente entre 48 y 72 horas después. Las causas más frecuentes de urticaria aguda son infecciones, estrés, fármacos, alimentos, venenos de insectos y alérgenos de contacto. Las infecciones son la causa más frecuente de urticaria aguda en niños. Y es importante recordar que el diagnóstico de la urticaria aguda en general es clínico, generalmente no requiere mayor estudio, tampoco uso empírico de terapias y se justifica solicitar exámenes complementarios solamente en caso de que uno esté sospechando alguna patología subyacente, que la urticaria aguda sea resistente a tratamiento o que sea recidivante luego de una aparente mejoría. ¿Ya? En general los exámenes de laboratorio no aportan mucho para identificar la etiología, a diferencia de algunos solicitados pensando en alguna patología en particular. El manejo de las urticarias agudas es bastante simple. Hay que eliminar el gatillante causal si es que está identificado. Hay que evitar algunos agentes exacerbadores de la urticaria aguda como vasodilatadores, AINES y opiáceos también. Y el tratamiento es más bien sintomático usando antihistamínicos de segunda generación que son los de elección. El uso de corticoides en realidad es bastante controversial y podría considerarse dosis única al inicio, pero en realidad no se justifica mantenerlo como parte del tratamiento. Como mencionamos antes, la liberación de histamina es muy importante y central en el desarrollo de las urticarias. Para la activación de los mastocitos existen distintos mecanismos que pueden ser inmunológicos y no inmunológicos. Entre los inmunológicos existen algunos IgE mediados, es decir, alérgicos, que tienen que ver con alergenos, pero también existen anticuerpos anti-IgE y antirreceptor de IgE. Existen mecanismos inmunológicos que no son IgE mediados, como algunos antígenos, anticuerpos de tipo IgG, proteínas derivadas de distintas células del sistema inmune y anafilotoxinas, que son proteínas del complemento. También existen mecanismos no inmunológicos que pueden activar a los mastocitos y dentro de estos hay varios ejemplos como el factor activador de plaquetas, proteasas, neuropéptidos, hormonas y en esas principalmente los estrógenos, opioides y otros fármacos, agentes físicos y también cambios de osmolaridad, pH o temperatura. Aquí vemos un mastocito activado.
el cual, una vez que ha sido activado, va a liberar ciertos mediadores preformados y otros de neoformación. Entre los mediadores preformados, las aminas biógenas son las más importantes y entre ellas la histamina, y sus efectos son principalmente vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Además, existen mediadores que se empiezan a generar una vez activados los mastocitos, entre ellos citoquinas y mediadores lipídicos que generan inflamación, y también se liberan enzimas como la triptasa que pueden generar daño tisular. Como dijimos anteriormente, la verdad las urticarias agudas no requieren mayor estudio, sin embargo, las urticarias crónicas son un desafío diagnóstico. Tenemos que saber que se clasifican de acuerdo a dos grupos. Unas son las urticarias crónicas espontáneas, en las que a veces identificamos los factores, pero la mayoría de las veces no sabemos cuál es el gatillante. Y las urticarias inducibles o urticarias físicas, que representan solo un 20% de las urticarias crónicas. Es importante destacar que entre las urticarias crónicas espontáneas existe un porcentaje entre un 30 y un 40% que tienen una causa autoinmune de base. Respecto al enfrentamiento, primero tenemos que tener clara la historia clínica del paciente. En términos de anamnesis es importante precisar si existe antecedente de alergia, si tiene alguna infección, ya sea aguda o crónica, enfermedades u otras posibles causas relacionadas a la urticaria. También si es que han tenido uso de fármacos en el último tiempo. Es importante también preguntar por el estrés y sobre todo por la calidad de vida de los pacientes, porque como habíamos mencionado antes, esto es el principal impacto en la vida de las urticarias. También tenemos que preguntar por historia familiar, síntomas y signos físicos para precisar exactamente las características de la urticaria. Y en esta parte es importante saber que debemos consignar la forma, tamaño, distribución y duración de los abones, si es que hay angioedema asociado o no, si existen síntomas subjetivos asociados a las lesiones como prurito, dolor, que puede ser óseo, articular o también cutáneo, fiebres o cólicos abdominales. También es importante saber a qué edad empezó la urticaria, con cuánta frecuencia aparecen los abones y cuál es su duración. Es importante también si tienen alguna variación estacional o si ocurren en épocas específicas o en relación con el ciclo menstrual. También factores gatillantes de estas lesiones cutáneas y también si es que previamente han sido sometidos a procedimientos diagnósticos, qué resultados tienen y si han sido sometidos a tratamiento, cómo han respondido, a qué dosis y a qué duración de tratamiento. Habíamos mencionado que las urticarias crónicas espontáneas son las más frecuentes, representan el 80% del total de las urticarias crónicas y pueden tener algunos gatillantes como una enfermedad autoinmune de base, una urticaria autoinmune, o pueden ser idiopáticas. Es importante saber que la aparición de los abones es espontánea, impredecible y la mayoría de los días están presentes los abones. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Para hacer alguna diferencia entre la urticaria crónica autoinmune y la espontánea, podemos decir que la urticaria crónica autoinmune en general son cuadros clínicos refractarios a tratamiento y el curso clínico es bastante más agresivo y tienen algunas pruebas cutáneas como el test de suero autólogo positivo. Por otra parte, las urticarias crónicas espontáneas pudieran tener alguna asociación con alguna patología tiroidea autoinmune de base, algunas infecciones, hipersensibilidad no alérgica y se cree que probablemente estas sean de tipo autoalérgicas. Las pruebas diagnósticas de rutina en estos casos es solamente un hemograma y VHS o PCR. Es importante esto porque no hay que pedir exámenes de más. Los pacientes no requieren muchos exámenes sabiendo que la mayoría de las veces no vamos a encontrar nada. Sin embargo, basado en la historia clínica, podemos pedir algunos exámenes adicionales pensando en alguna patología en particular. Existe una guía chilena de urticaria crónica espontánea que recomienda como exámenes de rutina a todos los pacientes que se presentan con una urticaria crónica solicitar hemograma completo, VHS y anticuerpos antinucleares. Para evaluar la severidad, ellos recomiendan pedir IgE total, dímero D y test de suero autólogo.
todo esto se ha relacionado con una mayor severidad y un curso más agresivo de la patología. Es importante saber que dependiendo de la historia clínica del paciente podemos evaluar un estudio extendido pidiendo algunos otros exámenes que nos puedan orientar a una causa de base. Y además es importante pedir algunos exámenes para el diagnóstico diferencial, obviamente en el contexto del paciente, entre los cuales contamos la triptasa sérica basal, pudiendo haber una enfermedad llamada mastocitosis, que es un diagnóstico diferencial, electroforesis de proteínas en los pacientes que son mayores de 40 años y una biopsia de piel en el caso de que sospechemos una urticaria vasculítica. Les voy a hablar un poco de las urticarias inducibles para que las conozcan y no se sorprendan cuando lleguen estos pacientes. Existen urticarias crónicas por frío, en las cuales el contacto con objetos fríos o el frío ambiental gatilla los síntomas y la aparición de los jabones. En general, en estos casos los jabones son pequeños, son bien pruriginosos y aparecen en zonas expuestas. En casos de exposición masiva a agua fría, por ejemplo, puede haber un shock y ser completamente igual a un shock anafiláctico. Afecta a niños y mujeres jóvenes y el promedio de duración de esta patología va entre 5 y 8 años. En general, el diagnóstico que se pide en este caso es con el gatillante, entonces tenemos que hacer una provocación con frío y lo que nosotros hacemos en general en los centros de alergia es el test de cubo de hielo. Existen pruebas diagnósticas adicionales que podemos pedir, hemograma, VHS o PCR, y crioglobulinas para descartar otras enfermedades que se asocian a esto, principalmente infecciosas, como las hepatitis B, C, sífilis o micoplasma, y también otras enfermedades, principalmente síndromes linfoproliferativos. Existe también una urticaria retardada por presión, que aparece con la presión estática vertical sostenida. En general, esta es un poco más retardada y en algunos casos la conocemos como angioedema por presión retardada. Inicia generalmente entre 2 y 8 horas después de aplicar la presión vertical y puede ser, por ejemplo, cuando uno se pone una mochila muy pesada, los breteles de los sostenes, zapatos muy apretados o cuando los pacientes están de pie por tiempo prolongado. Las lesiones pueden durar un poco más de 24 horas hasta 36 horas y estos pacientes pueden tener otros tipos de urticarias físicas o inducibles. Ya esta tiene tendencia a la persistencia y responde a corticoides, pero estas no responden mucho a antihistamínicos. Existen pruebas de provocación con presión, ¿ya? Y no existen pruebas diagnósticas adicionales basadas en la historia clínica porque en realidad el gatillante específico es la presión. Existen también las urticarias por calor, en las cuales aparecen pocos minutos después del contacto con objetos calientes o calor ambiental, jabones en las zonas de contacto. Resuelven generalmente rápido, entre 1 y 3 horas, y ocurre con temperaturas entre 38 y 50 grados. En Chile no tenemos estudios disponibles actualmente para esta urticaria. La urticaria solar, es decir, el paciente probablemente llegue diciendo que es alérgico al sol, es una urticaria que se gatilla con la exposición a la luz ultravioleta o a la luz visible. Afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes, independiente del color de su piel. Duran entre 30 minutos y 24 horas, va a depender del tiempo de exposición solar y hasta casi un 50% de los pacientes son atópicos. En general, las pruebas diagnósticas nosotros no las hacemos mucho en los centros de alergia, es más que nada por historia clínica y debiéramos descartar otras dermatosis inducidas por la luz ultravioleta. Existe también un tipo de urticaria que se gatilla por la fricción o frotación mecánica que se llama dermografismo o dermografismo sintomático o urticaria facticia. En general es la causa más común de urticaria física y afecta entre un 2 y un 5% de la población general. Aparecen jabones que son lineales, pruriginosos, 5 a 7 minutos después de la exposición al grataje o al rascarse. Desaparecen entre 90 y 120 minutos después y habitualmente solamente por historia clínica podemos hacer que el paciente en la consulta misma gatille esta urticaria.
Dermografismo significa literalmente que podemos escribir en la piel. Entonces, una prueba fácil que pueden hacer en la consulta es tomar un bajalenguas y escribir algo en la piel del paciente. Esperar unos segundos a minutos y ver si la piel se pone roja y se levanta en donde ustedes escribieron. Existe también una urticaria vibratoria o angioedema vibratorio que se gatilla con la vibración. Esta es muy infrecuente, tiene una máxima expresión a las 4 a 6 horas y desaparece antes de las 24 horas. La prueba diagnóstica que existe disponible es una prueba con un vórtex en el cual se somete al paciente a una vibración y debieran aparecer abones entre las 4 y las 6 horas posteriores. Existe también una urticaria acuagénica que aparece al contacto con el agua y la particularidad es que el agua puede estar a cualquier temperatura para poder hacer la diferencia con las urticarias por frío o con las urticarias por calor. Es importante saber que estos abones aparecen en las zonas más expuestas, así que principalmente son localizadas en cuello, región superior del tronco y brazos, que son las más expuestas, por ejemplo, en la ducha. Aparecen 20 a 30 minutos después del contacto con el agua o soluciones acuosas. Desaparecen rápidamente antes de una hora y también es bastante infrecuente. Inicia en la tercera década de vida, generalmente más en mujeres. Las pruebas diagnósticas de rutina en general son poco frecuentes, pero se podría aplicar, por ejemplo, una toalla húmeda a ciertas temperaturas durante 20 minutos para ver si se gatilla o no una urticaria. La urticaria colinérgica, que debe ser la que más les suene, se gatilla con el aumento en la temperatura corporal, que puede ser por ejercicio, calor, estrés emocional, baños de agua caliente, por ejemplo, ir a unas termas. ¿Ya? Respecto a los aspectos clínicos, los jabones son bien pequeños, generalmente mayor en tronco y extremidades. Pueden tener algunos gatillantes como el estrés, los alimentos picantes, bebidas calientes. Generalmente ocurre más en verano y tiene tendencia a la resolución espontánea. Como prueba diagnóstica podemos hacer una prueba de provocación con ejercicio o con baños calientes y no existe ninguna prueba clínica adicional que nosotros tengamos que pedir para hacer el diagnóstico. Existen también las urticarias por contacto, que son contacto con algunas sustancias que pueden inducir por mecanismos inmunológicos o no inmunológicos la aparición de estos abones. En general se hace una prueba de provocación cutánea, es decir, se expone a la piel a ese gatillante y también se pueden pedir pruebas como los prick test o test cutáneos para hacer el diagnóstico. Es importante saber que alrededor de un 50% de los pacientes presenta solo urticaria, pero también hay un porcentaje alrededor de un 40% que tiene urticaria asociado a angioedema. Solo un 10% de los pacientes que tienen urticaria crónica se manifiestan sin urticaria y solo con angioedema. Para hacer el diagnóstico diferencial es importante tener en consideración si es que tienen algunos síntomas asociados. Por ejemplo, en el caso de los abones, hay que preguntarse si hay fiebre inexplicada, dolor articular o de huesos, o si tienen compromiso del estado general. Estas últimas cosas pueden hablarnos de un síndrome autoinflamatorio. También es importante saber si es que la duración de los abones es mayor o no a 24 horas, ya que los abones de las urticarias vasculíticas en general duran más de 24 horas y se pueden asociar a dolor y pueden dejar algunas marcas después de resolverse, a diferencia de las urticarias crónicas o urticarias agudas en que el abón desaparece completamente y no deja marca. También es importante saber si es que hay angioedema asociado y en este caso además, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de angioedema, si es que usan algún tratamiento con inhibidores de la ECA. Sabemos que las urticarias entonces de las que hemos hablado están mediadas por histamina y otros mediadores de los mastocitos, a diferencia de las inmunodeficiencias o síndromes autoinflamatorios que más bien tienen que ver con otros mecanismos como la interleuquina 1 y el angioedema que vamos a ver. Respecto al tratamiento, las guías europeas recomiendan iniciar el tratamiento con antihistamínicos de segunda generación en dosis habitual de un comprimido al día y además hay que decirle al paciente que debe evitar gatillantes o factores exacerbadores como los antiinflamatorios.
Si no logran el control con eso en 2 a 4 semanas, o si los síntomas se hacen intolerables, nosotros vamos aumentando la dosis del antihistamínico y podemos usarlo en forma segura hasta 4 veces la dosis. Además, estas guías recomiendan adicionar corticoides o antagonistas de receptores de leucotrienos en caso de que no haya una respuesta adecuada. Si es que, a pesar del uso de 4 veces la dosis de antihistamínicos, no ha sido suficiente para controlar los síntomas, lo siguiente que se recomienda es el uso de omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-IgE. Y si con eso no se logra el control en 6 meses o antes, o si los síntomas son intolerables, se puede agregar ciclosporina de 3 a 5 miligramos kilo día por 3 a 6 meses y reevaluar. Es importante destacar que los anticuerpos monoclonales y el uso de ciclosporina debe ser por el especialista en inmunología. Existen también otros tratamientos que se han intentado, pero muchos de ellos tienen evidencia no contundente. Ahora vamos a hablar un poco de angioedema. El angioedema es un edema localizado y autolimitado del tejido subcutáneo y submucoso debido a un aumento temporal en la permeabilidad vascular causado por liberación de mediadores vasoactivos. Entonces es bastante parecido a una urticaria. El angioedema puede ser asociado a urticaria y en general la causa de esto es la histamina, pero hay angioedemas sin urticarias y su mediador es la bradykinin. Mencioné que el mediador del angioedema sin urticaria es la bradiquinina. Para acordarnos un poco, la bradiquinina está ubicada en la cascada calicreína y quininas, que la podemos ver acá. ¿Ya? Tiene efectos a través de distintos receptores sobre la permeabilidad vascular. Puede generar vasodilatación y contracción del músculo liso. Esos son sus efectos agudos. Y mediante esos efectos es que genera los síntomas clínicos del angioedema en general. Podemos decir también que la enzima convertidora de angiotensina es la principal responsable de la fragmentación a péptidos inactivos de la bradiquinina. Esto va a ser importante porque lo vamos a ver más adelante. Además, la cascada de la calicreína con las quininas se relaciona con otras vías como la vía intrínseca de la coagulación, el sistema de la fibrinólisis y además con el sistema del complemento. Todo esto está regulado por una proteína que se llama C1 inhibidor. El C1 inhibidor es una proteína del complemento que inhibe a C1, que es una de las primeras proteínas en ensamblarse en la cascada del complemento. El C1 inhibidor es encargado de la regulación de la permeabilidad vascular y suprime la inflamación inhibiendo el sistema del complemento y el sistema de calicreína. Podemos clasificar el angioedema en adquirido y hereditario. Vamos a ir viendo principalmente el angioedema hereditario, pero luego les voy a mencionar un poco del angioedema adquirido. El angioedema hereditario lo podemos clasificar en angioedema con déficit de C1 inhibidor y con C1 inhibidor normal. Cuando hay déficit de C1 inhibidor puede ser tanto cuantitativo como funcional y esos son nombrados angioedema hereditario tipo 1, el cuantitativo, y tipo 2, el funcional. Pero también puede haber angioedema hereditario con C1 inhibidor normal, que corresponde a mutaciones del factor 12 o también hay algunas que son de origen desconocido. El angioedema hereditario con déficit de C1 inhibidor es una enfermedad poco frecuente, con una prevalencia estimada de 1 en 10.000 a 1 en 100.000 habitantes. Ocurre por un déficit del C1 inhibidor que puede ser tanto cuantitativo como funcional, afecta por igual hombres y mujeres y no hay diferencia por razas. La edad de inicio es cualquier momento. La clínica del angioedema hereditario en general son episodios recurrentes de angioedema, agudos y autolimitados, con una evolución progresiva en varias horas y que pueden durar de 2 a 5 días. Entre sus características está que el angioedema es no pruriginoso, es doloroso y no tiene signo de la fobia. La localización es principalmente en extremidades y abdominal, en la piel, y muy poco se localizan en la cara. Hasta un 50% de los pacientes va a presentar al menos una vez en la vida angioedema laringio y es importante considerar que estos pacientes presentan pródromos como parestesias y un eritema que se llama serpiginoso, que es no pruriginoso, que es este que podemos ver acá en esta foto.
Pueden presentar crisis de dolor abdominal severo que puede estar asociado a náuseas, vómitos, diarreas. Puede haber obstrucción intestinal transitoria porque el edema mucoso es bastante importante. Por acumulación de líquido intersticial puede haber hipotensión y habitualmente son sometidos a cirugías en blanco porque esta patología se confunde con un abdomen agudo quirúrgico. Los desencadenantes de los episodios agudos pueden ser fármacos, infección, estrés físico o emocional, trauma, cambios hormonales, procedimientos dentales u otros procedimientos diagnósticos o terapéuticos y en general no responde a antihistamínicos ni corticoides. En cuanto al diagnóstico, es importante la clínica, que ya describimos el cuadro clínico. El laboratorio nos ayuda a confirmar. En general, nosotros pedimos como screening C4, una proteína del complemento, que va a estar disminuido incluso entre las crisis. Además, podemos encontrar un inhibidor cuantitativo disminuido a menos del 50% de los valores normales y recordar que un 15% de los pacientes va a tener niveles cuantitativos normales y en ellos hay que pedir el examen de C1 inhibidor funcional. Para hacer el diagnóstico requerimos 2 exámenes separados por 1 a 3 meses. En cuanto al tratamiento, los objetivos son principalmente evitar la mortalidad por el edema laríngeo que se puede generar y disminuir la morbilidad, tanto en la frecuencia como en la severidad de los ataques. En el tratamiento de episodios agudos hay que administrarse un inhibidor, que es lo que les falta a estos pacientes, idealmente cuando comienza el pródromo. Hay que además entrenar a los pacientes para que aprendan a administrarse ellos mismos ese un inhibidor de forma subcutánea o intravenosa, que ahí sí tienen que ir al servicio de urgencia. Y en general en los episodios agudos, como dijimos anteriormente, no responden a antihistamínicos, corticoides ni adrenalina. Por lo tanto, es muy importante considerar angioedema como un diagnóstico diferencial cuando un paciente consulta en una urgencia y nosotros pensamos que es una anafilaxia porque tiene angioedema, ¿ya? Entonces, un paciente que viene con esos síntomas no va a responder a corticoides, antihistamínicos ni adrenalina. Si con el tratamiento en episodios agudos no mejora la calidad de vida de los pacientes porque los episodios son muy frecuentes, uno debería dejar tratamiento de profilaxis que puede ser tanto a corto como a largo plazo. Y entre estos pueden haber fármacos antifibrinolíticos que tienen menor eficacia. Podemos usar andrógenos atenuados como el danazol o un inhibidor derivado de plasma, que es lo que usamos en los episodios agudos. En esta diapositiva podemos ver dónde actúan estos otros fármacos que mencioné, como los andrógenos atenuados que actúan a nivel hepático, aumentando la producción de C1 inhibidor, o como el ácido tranexámico que actúa sobre la plasmina. El angioedema hereditario con C1 inhibidor normal puede ser por mutaciones del factor 12 de la cascada de la coagulación, en el cual va a haber C1 inhibidor normal y van a tener o no historia familiar de angioedema. Y también existen angioedemas hereditarios de causa desconocida en que el C1 inhibidor también está normal, la historia familiar de angioedema está presente y no se logra identificar un defecto genético en el factor 12. Antiguamente se utilizaba el término para este grupo angioedema hereditario tipo 3, pero esto se dejó de usar ya que esto solamente identifica tipos de déficit de C1 inhibidor y como mencioné, estos tienen C1 inhibidor normal. El diagnóstico de estas patologías en general es más bien clínico, habiendo descartado un angioedema hereditario con C1 inhibidor disminuido. Y en general las proteínas del complemento, el C1 inhibidor cuantitativo y funcional, están normales. En términos del tratamiento, es importante destacar que esto tampoco responde a antihistamínicos ni corticoides y que las alternativas de tratamiento, dado que los casos son muy escasos, son todas off-label. Se debe suspender los anticonceptivos orales estrogénicos y usar anticonceptivos en base a progestina en estos pacientes, ya que se ha visto que las hormonas tienen una alta incidencia en la aparición de los síntomas. Además de los angioedemas hereditarios, existen angioedemas adquiridos, los cuales podemos clasificar según su causa. Existen algunos que finalmente no logramos identificar la causa y en los cuales tenemos que determinar si responden o no a antihistamínicos.
Si responden antihistamínicos, los clasificamos como idiopáticos histaminérgicos y si no responden, como idiopáticos no histaminérgicos. Además, como mencionamos anteriormente, existen pacientes que están en tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que pueden presentar angioedema. Esto es porque, como mencionamos al inicio, la enzima convertidora de angiotensina es la principal encargada de la degradación de bradykinin. Por lo tanto, con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina van a tener más bradykinin y por lo tanto van a generar con mayor probabilidad angioedema. Este se diagnostica en un paciente que está en tratamiento con inhibidores de la ECA y que no hay otra causa de angioedema después de haber hecho todo el estudio. Además, existen angioedemas adquiridos con déficit de C1 inhibidor, en los cuales no hay historia familiar, se inicia después de los 40 años y tienen un déficit efectivamente de C1 inhibidor. En general, como habíamos mencionado, existen algunas particularidades para cada uno, pero tanto en el angioedema adquirido asociado a IECAS y en los no clasificados o idiopáticos, todas las proteínas que nosotros medimos, C3, C4, C1 inhibidor cuantitativo y funcional, están normales.